Chicos, este tema, el tema número 5, relaciones de inclusión, es un tema donde de alguna manera se sugiere, digamos, bastantes dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos confunden la inclusión con la implicancia. Bueno, esto cuando lo veamos con detenimiento podremos saber a qué se refiere esto, ¿no? Pero simplemente te doy el caso de, digamos, a través de estas formulitas que he puesto acá. Por ejemplo, cuando hablamos de inclusión cuando el concepto A está en la definición de ¿qué? De B, de C, de D y de E. Por eso digo que A está incluido en ¿qué? En B, en C, en D y en E. Por ejemplo, ¿no? Si A fuera herramienta y por ejemplo B fuera de repente hoz, por ejemplo C fuera por ahí martillo, por ejemplo D sería serrucho y por ahí E sería por ejemplo cepillo, la A, ¿no es cierto? El concepto A estaría en B, en C, en D y en E. ¿Y por qué? Porque A es herramienta y todas estas son herramientas. O sea que, entendiendo de esta manera, A estaría incluido en B, en C, en D y en E porque representa el género de estas especies, ¿no? Que sería, ¿no es cierto? Por ahí martillo, por ahí serrucho, por allí cepillo y por allí, no sé, me pongo a pensar por ejemplo, en pico, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está incluido. Profesor, ¿y cuándo se incluye? Cuando A es definición y el resto son conceptos. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que, digamos, A sería metáfora, ¿no? A, metáfora, ¿correcto? Y por ejemplo, B sería figura, C, literaria, D, por ejemplo, sería comparación, y por allí sería, por ejemplo, no sé, pongo a pensar en poética, ¿no es cierto? O sea que A incluye a los conceptos B, C, D y E en qué? En su definición, ¿no? De esa manera se entiende. Ahora, profesor, si estas perspectivas y estas fórmulas están así, entonces podemos de alguna manera empezar a desarrollar los ejercicios, claro que sí. Mira, me dicen acá, completa las siguientes expresiones con el hiperónimo, el hipónimo y el cohipónimo. Primero, para aclarar que, por ejemplo, el hiperónimo se da en una relación de ¿qué? De género a especie, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que el hiperónimo remarca la condición general de ciertas particularidades, ¿correcto? Por ejemplo, el hiperónimo de auto sería, pues, por ejemplo, me pongo a pensar en medio de transporte, por ejemplo, ahí está. El hiperónimo de literatura, o cuál sería arte, por ejemplo, ¿no? Es el género, ¿no? Ahí está. Y en este caso, profe, el hipónimo está en la relación de especie a género. ¿Y por qué? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, felinos, encuentro gato, encuentro pantera. O sea, si yo digo gato, pantera, león, esos son los hipónimos ¿de quién? De felino. Ahí está. ¿Y qué serían los cohipónimos? Serían aquellas palabras que están en la relación de especie a especie, ¿no? Por ejemplo, lobo y por ejemplo chacal están en la relación de cohiponimia porque ambos son cánidos, por ejemplo, ¿no? Cohipónimo, especie a especie. Entonces, a partir de esto que he explicado, vamos a empezar a desarrollar estas 5 proposiciones. Pintura es de arte. ¿Qué cosa sería pintura de arte? Profe, pintura es de arte su hipónimo, correcto. Hipónimo, ¿no? ¿Y por qué? Porque está en la relación de ¿qué? De especie a género. ¿De acuerdo? Delfín de cetáceo. ¿Qué cosa es delfín de cetáceo? Delfín es ¿qué cosa? El hipónimo de cetáceo, ¿no? Especie, género, por ejemplo. Hipónimo, ¿no? Ahí está. Flauta de clarinete. ¿Qué relación hay entre flauta y clarinete? Profesor, flauta y clarinete son instrumentos de viento, por lo tanto que son cohipónimos, no están en la relación de especie a especie. Cohipónimos. Ahí está, muy bien, perfecto. Félido y tigre, ¿qué relación hay? Profe, félido es el género y tigre es la especie, por lo tanto, ¿qué relación es? Hiperónimo. Hiperónimo, correcto, ahí está. Y finalmente, lealtad de valor, profesor,
valor, es que la lealtad es un tipo de valor. O sea que sería especie, género, ¿no es cierto? Entonces sería hipónimo, ¿correcto? Ya bien entendido estas relaciones de inclusión, vamos a empezar a solucionar el resto de ejercicios, ¿correcto? A ver, chicos, vamos a agarrar tu separata y vamos a la pregunta 22. Dice la pregunta 22, indique el hiperónimo del siguiente grupo de palabras: camarón, langosta y cangrejo. ¿Qué son estos? Profe, son crustáceos. Pues correcto. Entonces, ahí la alternativa correcta sería la E, crustáceos. ¿Correcto? Vamos a la pregunta 23. Dice, analice las siguientes alternativas y sería la proposición correcta. Fémur es hiperónimo de hueso. Cuy es hipónimo de conejo. Manzana es hiperónimo de fruta. Parnaso es hipónimo de poeta. Dulce es hiperónimo de confite. Profe, en la 23 la respuesta correcta debe ser la E, ¿no? Dulce es hiperónimo de confite. Correcto. Alternativa E. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ya saben lo que es un confite, ¿no? Son estas frutas secas que se embadurnan de azúcar, ¿no? Esos son confites. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la pregunta 24. ¿En qué pareja de términos observamos cohiponimia? ¿Qué quiere decir relación de especie-especie? Ahí la respuesta correcta en la 24, ¿no es cierto? Sería la alternativa E, centeno y cebada, porque ambos son cereales, ¿no es cierto? Para beber. Alternativa E. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Vamos a la pregunta 25. Dice, marque la alternativa que presenta un hiperónimo y sus respectivos hipónimos. Ahí la respuesta en la 25 sería la alternativa de árbol, palmera y álamo, ¿no? Palmera y álamo son tipos de árboles, pues, ¿no? Alternativa D. Sino que uno es un árbol de la costa y otro es el árbol de la sierra. ¿Listo? Muy bien. 26. Dice, determina el término que no es hipónimo del vocablo mentira. ¿Correcto? No es hipónimo de la palabra mentira. Ahí es, ¿qué cosa? Boceto. Pero ¿por qué boceto? Porque boceto no es un dibujo de mentira, ¿no? Boceto es un esquema recién del dibujo que se va a completar con posterioridad. Alternativa B, entonces la respuesta correcta. Muy bien, vamos a la pregunta 27. Y la pregunta 27 me dice lo siguiente. Señala el término que no es cohipónimo de las demás: romboide, cuadrado, rectángulo, poliedro y triángulo. Ahí estamos hablando de figuras geométricas de más de un lado, ¿no es cierto? Pero hay figuras de la geometría plana y otras figuras de la geometría del espacio. Entonces la respuesta correcta aquí sería la alternativa D. Profe, ¿y por qué poliedro? Porque está hablando de un montón de caras, pues no, pero no está especificando cuántas. Por eso la respuesta correcta sería la D. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a la pregunta 28. Dice, marca la alternativa que presenta solo cohipónimos. Cohipónimos, o sea, está en relación de especie. Ahí la respuesta correcta sería la alternativa E. Refrán, adagio y proverbio. ¿Correcto? Alternativa E. ¿Sí? Vamos a la pregunta 29. Dice, indique los términos que completen el siguiente enunciado. Es hiperónimo de sobre todo, así como es hiperónimo derivado. A ver, sobre todo, ¿qué es? Es una prenda, ¿no es cierto? Y asiento, ¿no es cierto? Es hiperónimo derivado, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, respuesta es la 29, alternativa B, si mal no me equivoco. Muy bien, si piden hiperónimos es el género, ¿no? Y finalmente, en la 30, dice, analice las siguientes proposiciones e indique las que son correctas. Impuesto es hiperónimo de alcabala. Sí, correcto. Fruto es hipónimo de orquídea. No necesariamente. Gema es cohipónimo de alhaja. No sería cohipónimo, por ejemplo, sería otro tipo de alhaja. Y chaparrón es hiperónimo de lluvia. Bueno, son precipitaciones ambas, ¿no? No vendrían a ser eso, ¿no? Proposiciones que cuáles son las correctas. En la 30 la alternativa correcta sería la A, ¿no es cierto? La 1 y la número 4, ¿correcto? Alternativa A. Ahí está.
Muy bien, chicos, esas son las respuestas de la pregunta 21 a la pregunta 30. Y ahora vamos a los conceptos de holonimia y meronimia. Esto es muy fácil, ¿ah? ¿A qué le llamo yo holónimos? A la estructura que marca una totalidad, ¿correcto? Una totalidad. Por ejemplo, si yo tengo acá proa, popa, babor y estribor, ¿cuál sería el holónimo? Sería embarcación, por ejemplo. Embarcación. Profe, entonces el holónimo, ¿qué sería? La totalidad de los elementos que está mencionando. Profe, y el merónimo sería la parte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían los merónimos de pez? Aleta, por ejemplo, escamas, por ejemplo, agallas. Profe, entonces, si la holonimia marca la totalidad, la meronimia marca las partes, ¿no? Las partes, ¿correcto? Ahí está. O sea que holonimia es la totalidad, embarcación, y la meronimia son las partes del elemento, correcto. Si se entiende esto, entonces vamos a desarrollar la pregunta 31 hasta la pregunta 36, ¿correcto? Vamos a la pregunta 36. ¿Qué pareja de términos contiene los merónimos de ordenador? Ordenador es computador, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta en la pregunta 31? La alternativa C, pues, ¿no? Monitor y teclado, ¿no? Son las partes del ordenador, ¿sí? Alternativa C, mira. Vamos a la pregunta 32. Dice lo siguiente: elija la alternativa conformada por holónimos y su respectivo merónimo, ¿no? Por un holónimo y su respectivo merónimo. Holónimo es la totalidad y su respectivo merónimo la parte, ¿no? Ahí la respuesta correcta sería la alternativa E, iglesia y púlpito, ¿no? Correcto, iglesia y púlpito. Alternativa E. Ahí está, iglesia y púlpito. Muy bien, vamos a la pregunta 33. Dice acá en la pregunta 33 lo siguiente: señala el término que no es merónimo de ojo, o sea, no es una parte del ojo, ¿correcto? ¿Y cuál sería en este caso lo que no es merónimo de ojo? Cristalino, córnea, pupila, retina y pestaña. Creo yo que la alternativa correcta sería la E, ¿no es cierto? Pestaña no es parte del ojo como tal, ¿ya? Alternativa E. Vamos a la pregunta 34. Dice lo siguiente: indique el holónimo de cima, falda y ladera. ¿Cuál sería la totalidad? Montaña, relieve, continente, catarata y meseta. Yo creo que ahí la respuesta correcta sería montaña, ¿no? Ahí está, montaña, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 35 y me dicen acá lo siguiente, ¿no? En la pregunta 35 me dicen lo siguiente: ¿qué palabra no es merónimo de marco? No es merónimo de marco, ¿ah? A ver, dice popa, proa, estribor, babor, chasis. Chasis no es, pues, ¿no? Chasis es del carro, es de la embarcación. Respuesta correcta entonces la E, ¿no? La E. Y finalmente, chicos, ya para terminar, ¿no es cierto? Pregunta 36 dice: ¿qué término es holónimo de los demás? Holónimo es como, de alguna manera, el tema de inclusión, ¿no es cierto? Es tratar de ver qué elemento involucra a todos, ¿no? Dice lomo, guarda, solapa, portada, volumen. Ahí la respuesta correcta en la 36 sería volumen, ¿no es cierto? Que es el contenido del libro como tal. Alternativa E, ¿correcto? Alternativa E. Muy bien, chicos, entonces ese ha sido de alguna manera, ¿no es cierto?, el tema de hoy. Espero que se haya entendido. No hemos hecho un recordatorio de lo que son las relaciones semánticas. Y ojo, ustedes tienen que hacer los ejercicios del léxico, ya lo hacen en su propia separada, por favor, y ese tema lo tienen que copiar en su cuaderno, ¿ya? Sin más que decirles, yo me despido. Espero que estén muy bien en sus casas y ya nos vemos la próxima semana en esta edición del curso ahora de razonamiento verbal, ¿correcto? Chao, chicos, cuídense, nos vemos.